Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo esté muy bien. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 3 del super torneo Norway Chess, que como su propio nombre indica se está celebrando en Noruega y que reúne a los mejores jugadores del mundo, incluyendo al actual campeón Magnus Almendrado Carlsen. El torneo está siendo muy revolucionario, ya que se ha instalado un sistema de desempate cuando se producen unas tablas llamado Armagedón, ¿verdad? La verdad que es un sistema bastante emocionante y que por lo menos la gente lo está disfrutando. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero sí que es un cambio. Vamos a ver cómo se puede pulir para los siguientes torneos o si se extiende, no se extiende, ya lo veremos. Por lo pronto, yo aquí os traigo un partidón que ha tenido lugar entre el actual campeón Magnus Carlsen y el jugador ruso Alexander Grischuk, muy querido por todos los aficionados, uno de los mejores del mundo. Así que abrocharos los cinturones, nos dejamos de rollos y vamos a ver qué ha sucedido en la 64 casilla. Magnus conducía las piezas blancas y decide abrir con D4. Peón dama, las negras responden con caballo F6, C4 y G6 por parte de Grischuk, que ya, bueno, pues nos indica que o bien va a optar por la defensa india de rey o por la defensa Grunfeld. Ambas han sido jugadas por él en bastantes ocasiones. Magnus juega caballo C3, jugada super lógica, tratando de ocupar el centro con E4, y las negras optan por D5, la defensa Grunfeld. Ya sabéis que la defensa Grunfeld pues cede el centro y luego va a tratar de golpearlo. Decimos que cede el centro porque tras C por D5, caballo por D5, E4, fijaros que tras caballo por C3, B por C3, fijaros que las blancas tienen un gran control sobre el centro, pero este va a ser atacado y bombardeado muy pronto por las negras, con las jugadas como C5, alfil G7, caballo C6, van a tratar de poner muchísima presión sobre el peoncillo de D4. Alfil G7 por parte de Grischuk, y aquí existen numerosísimas opciones para las blancas. Bueno, puedes colocar el alfil en C4, un caballo en E2, puedes colocar un caballo en F3 y un alfil en E3, un caballo en F3 y el alfil en L2, la torre puede venir a B1, puedes dar un jaque en B5 rápido, puedes dar un jaque en A4 rápido. Existen muchísimas formaciones, pero en esta partida Magnus ha optado por alfil E3, una jugada de desarrollo lógica que va a reforzar el centro ante, bueno, la ruptura con C5. Las negras rompen con C5 y ahora uno podría decir, oye Pepe, Mr. Milongas, ¿por qué no puedo comerme el peón de C5? Bueno, porque el peón de C3 se está colgando, así que nadie me vaya a hacer aquí D por C5, ¿vale? Que es una jugada horrorosa, ¿vale? Las blancas jugaron torre C1, una jugada que tiene mucho sentido, te quitas de esta peligrosa diagonal y en algunas ocasiones ya vas a poder cerrar con D5 al estar el peoncito de C3 defendido. Las negras jugaron con dama A5 en esta posición precisamente para incrementar esa presión sobre el peón de C3, incluir la posibilidad de C por D4, que de hecho ahora es una amenaza bastante importante, y por eso las blancas juegan dama de 2. En esta posición existen varias posibilidades. En roque corto es la que empleó Grischuk. C por D4 es una opción supernatural. De hecho, por ejemplo, yo jugué una partida así en el Open de Gibraltar, y bueno, aquí la ventaja es que puedes comer de alfil aprovechando que el alfil de C8 está colgando, ¿verdad? Entonces tras enroque, caballo F3, caballo C6, pues este tipo de finales son muy interesantes. Puedes jugar D5, si caballo E5 luego vas a expandirte con un F4, si alfil D4 puedes venir con un alfil B4, tocando el peoncito de E7, la torre está entrando en C7, bueno, puede haber alguna ventaja blanca. En cualquier caso, por supuesto, es una posibilidad interesante para las negras. Tras dama de 2, como digo, las negras se enrocaron en corto y Magnus aprovecha para desarrollar su flanco de rey. Bueno, que es lo único que le falta por desarrollar. Necesita sacar el diablillo de F1 para poner su rey a buen recaudo. De nuevo, aquí existe infinidad de posibilidades para las negras, bastante teóricas. La jugada torre de 8 es la más teórica, tras lo cual sigue D5, la jugada caballo D7, la jugada caballo C6 y la que emplea Grischuk, que es supernatural, alfil G4, incrementando la presión sobre el punto D4 indirectamente, ya que ataca a uno de los defensores, que es el potro, el equino de F3. En la partida Magnus decide jugar con D5, una jugada muy lógica, quitándose esa presión sobre el punto D4, aprovechando que ahora el peón de C3 está defendido por dos piezas y en el futuro va a existir la posibilidad de jugar un C4 y buscar esos finales interesantes para la blanca. Y es aquí donde Grischuk ya mete una casi novedad, solamente una partida. Bueno, era de un jugador de 2200, así que se puede considerar una novedad en la élite, este B5 que mete aquí el jugador ruso. Y nosotros estábamos viendo en directo, oye, ¿pero qué quiere hacer? Se está colgando el peón de C5 en una sola jugada. Bueno, Magnus aquí no decidió capturar el peoncillo de C5, ¿vale? El peón Carlitos. Magnus aquí decidió jugar alfil E2, la más tranquila. La verdad que tras alfil por C5, por ejemplo, si alfil por F3, G por F3
torre C8, las negras tienen muchísimo contrajuego, sobre todo basado en, bueno, en el ataque del peón de C3. Uno podría pensar, oye, ¿qué pasa si juego alfil B4? Bueno, pues que simplemente las negras van a jugar dama C7 y va a venir una 5 muy molesto. Para poneros un ejemplo, imaginaros que las blancas simplemente desarrollan el diablillo vía E2. Bueno, pues las negras jugarían A5 y tras alfil A3 existe el bombazo con B4. Y uno podría pensar, oye, Pepe, que tras C por B4 te tocó la dama y en la torre C1 está defendida, pero viene alfil C3, una jugada ganadora que deja a las negras con una posición totalmente ganada y que las blancas tienen una posición más difícil que operar a una hormiga con guantes de boxeo, más complicada que los calzoncillos de un pulpo. Imaginaros los calzoncillos de un pulpo por aquí, por allá, por aquí, por aquí, huevo por allí, huevo por allá. Bueno, pues tras B5, como decimos, Magnus Carlsen juega alfil E2. La jugada más tranquila también es normal si te están, bueno, pues jugando una jugada como B5 y intuyes que tu rival lo tiene preparadísimo, pues no te metes en la línea más crítica, lo que quieres es jugar la línea más sólida. Alfil E2, caballo D7 por parte de Grischuk y enroque corto. Enroque corto de las blancas. También era muy interesante la jugada C4. La verdad que si dama por D2, caballo por D2, alfil por E2, rey por E2, estos finales son muy interesantes para las blancas. Puedes jugar con F4, para luego jugar con E5, dejar al alfil de G7 enterrado. Pero bueno, también es verdad que tras C4 las negras pueden jugar B4 y tienen planes de avanzar esa mayoría, ese 2 contra 1 que te puede dejar, bueno, pues puede dejar a las negras con bastante contrajuego. Tras caballo D7, como decimos, las blancas en lugar de jugar C4 jugaron enroque corto, que es, bueno, pues quizá la jugada más natural. Y aquí, bueno, a las negras les gustaría jugar un C4, tratar de activar este caballo vía C5 en algún momento, presionar E4, casilla D3. ¿Cuál es el problema de C4? Pues que viene caballo D4 y ahora la casilla C6 es importantísima. Para las blancas este caballo en D4 es un monstruo, es un verdadero piezón, ¿verdad? Y por tanto las negras estarían mal. Es por eso que entiendo mucho la siguiente jugada de Grischuk, alfil por F3. Alfil por F3, alfil por F3 y C4. Ahora ya no existe la posibilidad de jugar caballo D4 porque no hay potro en el tablero, ¿verdad? Y lo que quieren las negras, bueno, pues quizás es jugar algún B4 en el futuro, quizás jugar un caballo C5, la casilla D3 es jugosa. Y aquí Magnus Carlsen juega alfil E2. Dice, ¿sabes qué, tío, Grischuk? Pues que yo tengo aquí una mayoría central. Es verdad que tú tienes una mayoría en el flanco que vas a tratar de usar, pero yo tampoco me voy a quedar quieto. Voy a lanzar al Facon porque ¿quién es el que resuelve tus problemas? ¿Es tu paseador de perros? Pues bueno, pues saca a los perros, evitan que se caguen en la casa. Bueno, te hacen su función, por supuesto. Es el hombre del cono de la autopista, el que va poniendo los conos para desdoblar un carril. Bueno, también hace su función, pero en las posiciones de ajedrez, pues ni la persona que pone el cono en la autopista, ni el paseador de perros te resuelven los problemas. Es el Facun, eso lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Por eso que Magnus aquí quiere jugar F4 y después quizás jugar un E5, dejando enterrado al alfil de G7. Y cuidado que como vamos a ver en la partida también planes con H4, H5, tratando de crear un ataque demoledor sobre el rey negro también van a ser muy interesantes. Fijaros que la dama en A5 está bastante desplazada. Grischuk juega torre F8, yo diría que una jugada muy normal. Poniendo la torre enfrente de la dama, quizá en el futuro también puede buscar algún E6, ¿no? Aprovechando que la dama, como decimos, está mirada por rayos X por esa torre de D8. Las blancas juegan F4, no se lo piensan. Y aquí quizá, viendo lo que pasa en las próximas jugadas, quizá era mejor torre A8. En la partida se jugó caballo B6, que la vamos a tratar de explicar ahora mismo. Pero torre A8 era súper interesante y natural con idea de caballo C5. Por ejemplo, alfil F3, caballo C5, E5, caballo D3 y la posición es bastante compleja. La partida se jugó caballo B6, jugada que por otra parte tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque momentáneamente evita el E5, ya que D5 está presionado y además las negras tienen planes interesantes con caballo A4 para meter una presión tremenda sobre el peón Carlito. Así que, tras caballo B6, las blancas continúan con alfil F3, jugada lógica que refuerza el posible avance del peón a E5, ¿verdad? Y las negras jugaron dama A3. Jugada también muy interesante. Bueno, como digo, en algún momento quieres tirar un B4 seguido de C3, ¿vale? Con la dama en A5 no se puede. Esta dama en A3, ahora B4 seguido de C3 es muy interesante. En la partida se jugó H4. Magnus Carlsen se tira al ataque en el flanco de rey. Alguno podría pensar, oye, Pepón, yo quiero jugar E5. La verdad que E5 era una jugada súper interesante. Y uno podría pensar, oye, ¿puedo capturar el peón de D5? La verdad que en este momento no, debido a que hay una torre en A8.
Sí, alfil por E5 uno podría pensar que E6 recupera la pieza y gana peón, pero el problema es que está la torre de A8 colgando y son demasiadas piezas. Fijaros que son 2 torres y un alfil por la dama. El negro no tiene material suficiente y estaría completamente perdido. Por eso, tras E5 existiría una jugada interesante que es torre B8. Ahora sí que es prácticamente inevitable caballo por D5. Hagas lo que hagas, ahora sí que funciona. Dame ese que está rico, alfil por D5, E6, y las blancas, bueno, pues estarían casi perdidas, porque estás comiendo en torre de D5 y tienes un peón de menos limpio. ¿Qué más queremos en esta vida, verdad? Queremos un novio, una novia, ¿para qué? Si tenéis un peón de más limpio ahí en vuestra partida. Entonces, tras torre B8, por ejemplo, E5, tras torre B8, las blancas estarían casi forzadas a jugar alfil por B6. Y tras torre por B6, bueno, quizá la posición es interesante, porque, bueno, el blanco todavía tiene ese centro tan potente, pero no es lo que queremos, ceder la pareja de diablillo, ¿verdad? Como nos decía Confucio hace ya muchos años. Así que por eso, en lugar de E5, Magnus decide tirarse al cuello con la jugada H4, jugada súper interesante. El plan súper sencillo y a la vez súper efectivo. Quiero jugar H5, quiero comer en G6, quiero tirar F5 y reventar el enroque de las negras. Ahora las blancas, las negras jugaron E6, una jugada por otra parte muy lógica, ¿no? Aprovechando que la dama está en D2. Jugada interesante era B4 y aquí se podía haber formado un lío de padre muy señor mío, como decía mi profesora de historia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que si juegas C por B4, las negras juegan C3 y tras dama F2, dama por B4 y fijaros que ya las negras también están llegando. Si te juegas como torre C8, el peón está muy cerca. Así que tras B4 era súper interesante pasar de ese peoncillo y jugar, por ejemplo, dama F2 no, jugar H5, pasando absolutamente de ese peón. Si alfil por C3, dama F2, fijaros que te están comiendo, te están haciendo F5, existen jugadas interesantes como torre por C3, sacrificando la calidad para luego colocar un alfil en D4 y en combinación con la dama hacer mucha pupa al rey negro, ¿verdad? Y entonces la posición era muy interesante y muy peligrosa para las negras. Quizá por eso, tras H4, Grisuk decide rápidamente reaccionar en el centro. Y aquí Magnus realiza otro sacrificio de peón posicional verdaderamente maravilloso. Magnus dice, ¿sabes qué? Paso de ti y de ese peón de D5. Juego H5 al ataque. Y en la partida se jugó caballo A4 y uno podría pensar, oye Pepe, Mr. Milongas, ¿qué pasa si E por D5? La idea de Magnus era muy interesante, era jugar con E5 y fijaros que el ataque ahora va absolutamente solo. Vas a colocar un alfil en D4, vas a tirar un F5 y las negras van a sufrir muchísimo todavía. Muy desplazadas las piezas en A3 y en B6 y las máquinas valoran como clara ventaja esto para las blancas. Por supuesto también habría sido muy interesante ver cómo hubiera procedido Carlsen en el ataque. Tras H5, como digo, Carlsen juega caballo A4 buscando el peoncito de C3 y Magnus dice, bueno, ¿sabes qué? Paso de nuevo desde ese peón de C3, nuevo sacrificio. H por G6, H por G6 y F5, de nuevo confiando en el Facun. En Noruega los vikingos ya le dedicaban oraciones al Facun hace muchos años. Facun está en el Valhalla cuando falleció tras una dura batalla, ¿no? No sé qué he dicho, se me ha ido la cabeza, pero bueno, el caso es que lo habéis entendido, ¿no? Que el Facun viene a reventar la estructura de peones en el enroque negro, ¿no? Bueno, E por F5 se jugó, E por F5, la idea de las blancas es muy sencilla. Quiere jugar peón por alfil G4, alfil E6 y este rey no va a salir vivo de ahí. Uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si alfil por C3? De nuevo, este peoncito no es suficiente. Fijaros, todas las piezas muy lejos del rey, tras dama F2, de nuevo, ideas con peón por, alfil G4, la dama está entrando en F7, el alfil está entrando en E6, la dama puede venir por G3. Existen ideas con torre por C3 y alfil D4, de nuevo, posición prácticamente perdida para las negras. En la partida Grisuk dice, bueno, voy a volver con la dama D6 para tratar de proteger a mi rey y alfil F4 de Magnus, quita el bloqueo, dama B6 jaque, rey H1 y aquí es donde Grisuk colapsa. Quizá la mejor forma para aguantar era dama F6. La idea de las blancas es muy sencilla, quieren meter un D6, dejar a la dama fuera de la defensa, comer alfil D5 y de nuevo graves problemas para ese rey que está solito. En la partida Grisuk jugó G por F5. Como digo, dama F6 quizá era la mejor jugada para aguantar, pero ¿quién pone la dama ahí, enfrente de esta torre, no? Por ejemplo, F por, dama por y D6 y cuando mueva la torre alfil D5 parece casi perdido también para las negras. En la partida G por F5, Grisuk tratando de instalar gemelos Facundo, facundización in vitro, pero ni siquiera aquí va a ser suficiente.
D6 por parte de Magnus, atacando a la torre de A8 y torre a B8, otro jugadón, alfil D5, incrementando ahora sacrificios en F7, son posibles también. Y a Grishuk le encantaría sacrificar una calidad en D6. El problema es que ni siquiera es posible porque viene ¡boom! Bombazo en F7 y el negro pierde la dama. Por eso que tras alfil D5, Grishuk trata de traer sus piezas a la defensa, poner un caballo en E6, venir con un caballo E4, pero Magnus continúa con alfil G3, jugada simple y efectiva que planea torre por F5 y, como digo, incluso esos alfil por F7. La partida se jugó caballo E6, tratando de poner a alguien entre medias entre el peón de F7 y el alfil de D5. Si en la partida se hubiera jugado caballo E4, esto habría dado lugar a un remate precioso tras alfil por E4, peón por E4 y torre por F7, bombazo, rey por F7, dama de 5, jaque, rey G6, dame, jaque, jaque y torre F5, y no hay nadie que sea capaz de evitar ese torre H5 con muchísimo dolor. Las blancas están ganando la partida. Tras alfil G3, como digo, caballo E6 se jugó y ahora captura en F5. Grishuk trata de sacrificar la calidad de una manera desesperada, aprovechando que no hay alfil por F7, pero la posición es completamente desesperada. Fijaros que el plan de las blancas va a ser presionar como si no hubiera mañana al Facu, ¿vale? Que aquí lo está pasando mal, está sudando más que el sobaco de Fermín Cacho después de una carrera de 1500 metros. Pero lo tienen muy difícil aquí. Dama E3, jugada sencilla, efectiva, sutil. Toco en A7. Me desclavo, ¿verdad? Dama B6, dama F3, te quitas, tocas en F7, torre F8, torre F1, triplicado en la columna F, caballo D8 tratando de resistir, pero ahora la simple y sutil torre H5 hace que las negras tengan que abandonar a la siguiente jugada porque viene dama E4 y simplemente no puedes evitar dama H7 jaque, ni siquiera tienes torre 8 por dama por E8 y las negras tuvieron que abandonar. Una clase tremenda por parte de Magnus, la verdad que ha sido una verdadera paliza. Esto quizás se va a convertir en uno de los clásicos de la Grunfeld para los próximos años, ¿verdad? Ese sacrificio posicional que permite por D5, E5, me parece buenísimo, esa maniobra con H4, H5, y bueno, Magnus de nuevo mostrando su máximo nivel, que ya está líder del torneo. Como todos sabéis, hoy es día de descanso, así que nada, bueno, pues os invito a que disfrutéis un día sin ajedrez también, ¿no? O aunque sea, o echaros unas partidillas en internet, pero ya sabéis que mañana vuelve toda la acción con el torneo de candidatas y con el Norway Chess. Para mí ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. He disfrutado mucho analizando la partida. Espero que vosotros también. Os mando un fortísimo abrazo desde Madrid, donde quiera que estéis. Y nada, gente, id por la sombra y comed mucha lechuga. Hasta luego y sé bueno. Chao, chao.